Hay una frase que Valentina Ríos me dijo en mi consultorio que no he podido olvidar desde entonces, y es la razón por la que estoy grabando este video hoy. Me miró fijo, con esa calma que tiene la gente cuando finalmente entiende algo que debería haber entendido años antes, y me dijo que durante todo ese tiempo había estado comprando exactamente lo que necesitaba para protegerse, pero que nunca supo qué tenía en las manos. Eso me golpeó fuerte, porque Valentina no era una persona descuidada con su salud, era enfermera. Llevaba más de 20 años trabajando en un hospital, sabía lo que era una analítica, sabía leer resultados, sabía cuándo los números no eran buenos, y aún así, cada semana pasaba por el mercado, llenaba su carro con lo de siempre y caminaba sin saberlo junto a los 5 alimentos que podrían haber estado trabajando a su favor todo ese tiempo. Eso es exactamente lo que quiero cerrar hoy, la distancia entre lo que la ciencia ya sabe y lo que tú y yo realmente aplicamos en nuestra vida cotidiana. Porque esa distancia existe, es enorme y nadie debería pagar el precio de ella con su salud. Llevo más de 10 años ejerciendo medicina y he visto muchas tendencias pasar. Dietas de moda, suplementos milagrosos, protocolos que duran un verano y desaparecen. Lo que voy a contarte hoy no es ninguna de esas cosas. Es el resultado de décadas de investigación publicada en revistas científicas serias, revisada por expertos, replicada en distintos laboratorios del mundo. Son 5 vegetales, 5 que probablemente tienes al alcance de la mano esta misma semana, y la forma en que actúan dentro de tu cuerpo a nivel molecular es tan precisa y tan poderosa que cuando la entiendes ya no puedes volver a mirar esos alimentos de la misma manera. Quédate hasta el final porque el quinto de la lista es el que más va a sorprenderte. Es el que a mí mismo me dejó sin palabras cuando revisé la investigación por primera vez, y tiene que ver con algo que tu cuerpo empieza a perder silenciosamente a partir de cierta edad, sin que lo notes, sin que duela, pero con consecuencias que se acumulan año tras año. Si esta información te parece valiosa, suscríbete y deja tu like. Me ayuda muchísimo seguir trayendo contenido como este. Pero antes de hablar de cada alimento, necesito explicarte algo que la mayoría de la gente no entiende del todo y es fundamental. Porque si no entiendes esto, los alimentos que voy a mencionar van a sonar como un listado más, y no lo son. Piensa en tu cuerpo como un edificio que se construye y se mantiene constantemente. Cada célula se divide, se repara, se renueva. Es un proceso que ocurre millones de veces al día sin que hagas nada conscientemente. Ahora imagina que dentro de ese edificio hay dos procesos que, cuando se descontrolan, empiezan a deteriorar los materiales de construcción de forma invisible. Uno se llama inflamación crónica, el otro se llama estrés oxidativo. Ninguno de los dos duele al principio, ninguno da señales claras en las primeras etapas, simplemente trabajan despacio, durante años, dañando células, alterando la forma en que el ADN se copia a sí mismo y creando el ambiente interno donde las enfermedades graves empiezan a tener espacio para crecer. El cáncer, la diabetes, las enfermedades del corazón, el deterioro cognitivo, todas comparten esta base, no son accidentes, son el resultado acumulado de un ambiente celular que se fue deteriorando sin que nadie pusiera freno a tiempo. Y aquí está lo que cambia todo. Ciertos vegetales contienen compuestos específicos que atacan exactamente esos dos procesos, no de forma vaga ni general, de forma molecular, precisa, documentada. Neutralizan los radicales libres que alimentan el estrés oxidativo, bloquean las señales inflamatorias que preparan el terreno para la enfermedad y, en algunos casos, instruyen directamente a las células dañadas para que se autodestruyan antes de convertirse en un problema mayor. Eso no es magia. Eso es bioquímica. Eso es lo que está ocurriendo dentro de un vegetal común mientras lo tienes en el refrigerador sin prestarle demasiada atención. Lo que le expliqué a Valentina ese día en la consulta fue exactamente esto, y cuando terminé de hablar, me hizo la pregunta que más escucho en mi trabajo y que nunca deja de parecerme importante. Me preguntó cuáles eran esos alimentos y cómo debía prepararlos para que realmente funcionaran. Eso es lo que vamos a responder ahora mismo. Valentina llegó a mi consultorio un martes por la tarde con una carpeta llena de resultados de laboratorio que olían a papel recién impreso y a preocupación acumulada durante meses. Se sentó frente a mí,
Dejó la carpeta sobre el escritorio con ese gesto cuidadoso que tiene la gente cuando sabe que lo que hay adentro no es bueno, y me miró directo. No dijo nada durante unos segundos, solo me miró. Y yo entendí antes de abrir un solo papel que esta consulta iba a ser diferente. Valentina tenía 48 años en ese momento, enfermera de urgencias desde los 25, lo que significa que había visto de cerca lo que la enfermedad le hace al cuerpo humano más veces de las que cualquier persona debería ver. Sabía exactamente qué significaban sus números. Por eso no llegó asustada ni confundida. Llegó con una claridad fría que a veces es más difícil de manejar que el miedo. Sus marcadores inflamatorios estaban elevados, no de forma alarmante, pero sí de forma consistente, lo que es peor en cierto sentido, porque significa que el proceso lleva tiempo instalado. Su glucosa en ayunas estaba rozando el límite superior del rango normal, ese punto donde todavía no es un diagnóstico, pero donde el cuerpo ya está enviando señales que no conviene ignorar. Y luego estaba el historial familiar, que era lo que más pesaba en esa carpeta, aunque no apareciera en ningún análisis. Su abuela materna había muerto de cáncer de colon. Su tía, la hermana mayor de su madre, también. 2 generaciones, la misma enfermedad, el mismo desenlace. Valentina lo sabía, había convivido con ese dato toda su vida adulta como quien convive con una sombra que no desaparece aunque cambie la dirección de la luz. Me preguntó algo que en mis años de consulta he escuchado muchas veces, pero que ese día sonó diferente, quizás porque venía de alguien que entendía perfectamente el peso de lo que estaba preguntando. Me dijo que si había algo concreto que pudiera comer para pelear contra todo eso. No un suplemento, no una pastilla, no un protocolo costoso, algo real, algo que pudiera comprar en el mercado, algo que su cuerpo pudiera usar de verdad. Esa pregunta me hizo detenerme, porque la respuesta existe, está documentada, está respaldada por investigación seria, pero nadie se la había dado de forma clara y práctica. Y eso, honestamente, dice mucho sobre la brecha que existe entre lo que la ciencia sabe y lo que le llega a la gente que más lo necesita. Le dije que sí, que había 5 alimentos específicos con décadas de investigación detrás y que íbamos a hablar de cada uno en detalle, incluyendo cómo prepararlos, porque eso cambia absolutamente todo. Ese día salió de mi consultorio con algo que no esperaba encontrar, no un diagnóstico nuevo, no una receta médica, salió con un protocolo concreto y con la sensación que yo pude ver en su cara cuando se levantó de que por primera vez tenía algo real en las manos. Ahora bien, el primero de esos 5 alimentos es el que más me sorprendió cuando empecé a revisar la investigación y probablemente es el que tú menos estás aprovechando, no porque no lo consumas, sino porque casi nadie lo prepara de la manera correcta. El brócoli, sí, ese vegetal verde que muchos comen de vez en cuando pensando que con eso ya están haciendo algo bueno. Y la verdad es que están haciendo algo bueno, pero una fracción mínima de lo que podrían estar haciendo si supieran lo que realmente ocurre dentro de esa planta a nivel molecular. Cuando el brócoli se corta o se mastica, algo extraordinario ocurre. El daño físico en las células del vegetal activa una reacción química que produce un compuesto llamado sulforafano. Este compuesto viaja al interior de tus células y activa una proteína reguladora que funciona como un interruptor maestro de defensa celular. Cuando ese interruptor se enciende, activa más de 200 genes protectores de manera simultánea. 200. Genes que producen los antioxidantes más potentes que tu cuerpo puede generar por sí mismo. Genes que reparan el ADN dañado. Genes que neutralizan sustancias capaces de iniciar procesos celulares peligrosos. Y hay algo más que la investigación ha documentado y que es difícil de ignorar. Estudios publicados en revistas científicas de primer nivel encontraron que el sulforafano puede identificar y destruir células madre tumorales de forma selectiva, sin tocar el tejido sano que las rodea. Eso es lo que lo hace extraordinario. No actúa de forma indiscriminada, actúa con una precisión que muchos tratamientos convencionales no logran. Pero aquí está el problema, y es el problema que la mayoría de la gente tiene sin saberlo. Si hierves el brócoli, destruyes completamente el mecanismo que genera el sulforafano. El calor excesivo en agua elimina la enzima que activa todo el proceso, y la mayoría de la gente hierve el brócoli.
Lo pone en agua hirviendo, lo deja hasta que queda blando y en ese momento ya no está comiendo lo que cree que está comiendo. La forma correcta es al vapor, 2 o 3 minutos, o crudo. Eso es todo. Un cambio pequeño en la cocina con un impacto que la investigación describe como significativo a nivel celular. Y los brotes de brócoli, esos que parecen casi insignificantes, contienen una concentración del compuesto que puede ser hasta 100 veces mayor que el brócoli maduro. Valentina, cuando le expliqué esto, se quedó callada un momento y luego me dijo algo que me hizo sonreír. Me dijo que llevaba 20 años sirviéndolo. 20 años. Y eso nos lleva directamente al segundo alimento, porque tiene exactamente el mismo problema, y la solución es igual de simple, igual de accesible e igual de ignorada. El ajo que tienes en tu cocina ahora mismo es casi inútil si no sabes cómo activarlo. Y eso no es una exageración, es literalmente lo que ocurre a nivel químico cuando lo usas mal, y la mayoría de la gente lo usa mal cada día sin saberlo. Cuando le expliqué esto a Valentina, después de hablar del brócoli, vi cómo su expresión cambiaba. Primero fue curiosidad. Luego fue algo parecido a la incomodidad de darse cuenta de que algo que creías que estabas haciendo bien en realidad no estaba funcionando como pensabas. Ese gesto lo conozco bien, lo veo muchas veces en consulta y siempre significa que la persona está escuchando de verdad. El ajo lleva miles de años siendo usado por culturas de todo el mundo, no porque la gente supiera exactamente qué compuesto estaba activando, sino porque observaron durante generaciones que funcionaba. Hoy tenemos la bioquímica para entender por qué, y la explicación cambia completamente la forma en que deberías usarlo. Cuando el ajo está entero, el compuesto que lo hace poderoso no existe todavía. Se llama alicina y solo se produce cuando el diente de ajo se tritura o se corta, porque ese daño físico activa una enzima que convierte un precursor inactivo en la molécula activa, hasta ahí similar al brócoli. Pero hay un detalle adicional que con el brócoli no existe. Después de triturar el ajo, necesitas esperar al menos 10 minutos antes de aplicarle calor. Ese tiempo es el que la enzima necesita para completar la reacción. Si trituras el ajo y lo echas directamente a la sartén caliente, cortas el proceso a la mitad y obtienes una fracción mínima de lo que podría haberte dado. 10 minutos. Eso es todo lo que separa un ajo que trabaja a su máxima capacidad de uno que simplemente sabe bien pero no hace casi nada más. La investigación acumulada sobre el ajo en el contexto de la salud celular es una de las más extensas en nutrición. Análisis que revisaron docenas de estudios encontraron de forma consistente que las personas que consumen ajo preparado correctamente de manera habitual tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar ciertos tipos de alteraciones celulares en el sistema digestivo, incluyendo el colon y el estómago. El mecanismo tiene que ver con la capacidad de la alicina de bloquear la activación de sustancias dañinas en el hígado, de interferir con la división de células alteradas y de activar el proceso por el cual las células que ya presentan daño se autodestruyen de forma ordenada antes de multiplicarse. Además de eso, los efectos sobre el sistema cardiovascular están entre los más replicados en toda la literatura científica sobre nutrición. El ajo preparado correctamente reduce la oxidación del colesterol, dificulta la formación de coágulos en la sangre y mejora la elasticidad de las arterias a través de su efecto sobre la producción de óxido nítrico en las paredes arteriales. Todo eso en un ingrediente que cuesta casi nada y que probablemente tienes en casa ahora mismo. Valentina me escuchó explicar todo esto y luego me dijo, con una media sonrisa, que ella siempre echaba el ajo entero directamente al aceite caliente porque pensaba que así se cocinaba mejor. Y tiene razón en el sentido culinario, pero desde el punto de vista de lo que buscamos aquí, esa forma de prepararlo destruye precisamente lo que lo hace valioso. 2 dientes de ajo triturados, 10 minutos de espera y luego a la cocción. Eso es el protocolo, simple, sin costo adicional, sin cambios drásticos en tu cocina, solo un ajuste de 10 minutos que tu cuerpo va a notar a lo largo del tiempo. Y cuando terminé de hablar del ajo, Valentina anotó algo en su libreta, levantó la vista y me preguntó cuál era el siguiente. Porque ya estaba entendiendo que cada uno de estos alimentos tenía un mecanismo propio, una lógica propia y un error de preparación específico que la mayoría comete sin saber.
Lo que no esperaba era que el tercero de la lista fuera capaz de hacer algo que ningún suplemento que ella conociera podía hacer. Literalmente, atrapar sustancias dañinas dentro de tu propio sistema digestivo antes de que lleguen a tu sangre. El tercero en esta lista parece el más ordinario de todos. Está en todos los mercados, es barato y casi todo el mundo lo consume de vez en cuando, pensando que es simplemente una ensalada. La espinaca y las hojas verdes oscuras. Y lo que hacen dentro de tu cuerpo cuando las consumes correctamente es una de las cosas más sorprendentes que he tenido que explicar en mi consulta. Empecemos por el folato. Es una vitamina del grupo B que tu cuerpo necesita para copiar el ADN de forma precisa cada vez que una célula se divide. Cuando los niveles de folato son bajos de forma crónica, ese proceso de copia empieza a cometer errores. Y los errores acumulados en el ADN son exactamente el mecanismo que está detrás del inicio de procesos celulares peligrosos. La espinaca es una de las fuentes más densas de folato disponibles en la alimentación cotidiana. No un suplemento, no una cápsula, una hoja verde que puedes poner en tu plato hoy. Pero el folato no es lo que más me impresiona de este grupo de alimentos. Lo que más me impresiona es la clorofila. La clorofila es el pigmento que le da el color verde a las hojas y tiene una propiedad que cuando la escuchas por primera vez suena casi demasiado bien para ser real, pero que está documentada con suficiente solidez como para tomarla muy en serio. La clorofila tiene la capacidad de unirse físicamente a ciertas sustancias altamente dañinas que se producen cuando cocinamos carne a temperaturas altas. Esas sustancias, si no se neutralizan, atraviesan el sistema digestivo, se absorben en el intestino y llegan al torrente sanguíneo donde el cuerpo tiene que procesarlas. La clorofila las intercepta antes de que eso ocurra, se une a ellas dentro del sistema digestivo y las arrastra hacia la eliminación sin dejar que se absorban. Es como poner un filtro activo dentro de tu propio cuerpo cada vez que comes. Y ese filtro no te lo da ningún suplemento de los que puedes comprar en una farmacia con tanta eficacia como una porción generosa de hojas verdes frescas en la misma comida donde consumes carne cocinada. Valentina se detuvo cuando escuchó eso, me miró y me preguntó si eso significaba que comer ensalada junto con carne asada no era solo una costumbre cultural, sino que tenía un efecto protector real. Le dije que sí, que probablemente muchas tradiciones alimentarias antiguas tenían una lógica biológica que la ciencia moderna está apenas empezando a documentar con precisión. Y entonces viene la advertencia que mencioné antes, la que convierte un alimento protector en algo que puede volverse contraproducente si no sabes manejarla. La espinaca y las hojas verdes tienen nitratos naturales que en estado fresco son completamente beneficiosos, pero cuando cocinas la espinaca, la dejas enfriar y luego la recalientas, esos nitratos se convierten en otros compuestos que el cuerpo no procesa de la misma manera. Así que la regla es simple. Cómela fresca o cocínala una sola vez y consúmela en ese momento. Nunca recalientes hojas verdes cocidas. Un detalle pequeño con un impacto que no es pequeño. Y que nos lleva directamente al cuarto alimento de esta lista, que es el que más me costó convencer a Valentina de incluir en su protocolo, porque ella juraba que ese vegetal en concreto no servía para nada más que para acompañar otros platos. Estaba equivocada de una forma que todavía hoy me parece fascinante explicar. La zanahoria redujo en 1/3 la aparición de tumores en estudios controlados. 1/3. Y el vegetal que lo logró es el que la mayoría de la gente pela, corta en rodajas y come crudo pensando que así es como mejor funciona. Error. Un error que Valentina cometía cada semana sin saberlo y que probablemente tú también estás cometiendo ahora mismo. Cuando le dije esto en la consulta, Valentina bajó la vista a su libreta, donde ya tenía anotados el brócoli, el ajo y las hojas verdes, y escribió la palabra zanahoria con un signo de pregunta al lado. Ese signo de pregunta lo entiendo perfectamente. La zanahoria no tiene la reputación del brócoli ni la historia milenaria del ajo. Es un vegetal que la gente asocia con lo básico, con lo cotidiano, con la comida de todos los días sin ningún misterio especial. Y precisamente por eso es tan fácil subestimarlo. La zanahoria contiene 3 clases de compuestos que trabajan juntos de una forma que la investigación científica ha documentado con bastante detalle.
El primero es el betacaroteno, que la mayoría conoce porque está relacionado con la vitamina A y la salud visual. Pero más allá de esa conversión, el betacaroteno funciona como un antioxidante que neutraliza uno de los tipos de radicales libres más agresivos que existen, el tipo que ataca directamente al ADN celular. Estudios publicados en revistas especializadas encontraron que niveles más altos de betacaroteno circulando en la sangre están asociados con menor riesgo de ciertos tipos de alteraciones celulares en pulmón, vejiga y cabeza. El segundo compuesto se llama falcarinol, y este es el que más me sorprendió cuando lo encontré en la literatura científica. El falcarinol es un compuesto que está presente de forma significativa casi exclusivamente en la zanahoria, no en el brócoli, no en el ajo, no en las hojas verdes, en la zanahoria. Y la investigación que se publicó sobre él encontró que en estudios controlados redujo en 1/3 la incidencia de tumores en el grupo que lo recibía comparado con el grupo que no lo recibía. El mecanismo tiene que ver con su capacidad de interferir en las rutas que las células alteradas usan para promover su propio crecimiento y para evitar que el sistema inmune las detecte y las elimine. El tercer grupo son los poliacetilenos, compuestos antiinflamatorios que parecen trabajar en sinergia con el falcarinol, amplificando su efecto protector. Y ahora viene lo contraintuitivo, lo que Valentina no esperaba escuchar. La zanahoria cruda no es la mejor opción si el objetivo es aprovechar al máximo estos compuestos. El betacaroteno, en particular, está atrapado dentro de las paredes celulares de la zanahoria y cuando está cruda, esas paredes son resistentes a la digestión. La absorción es baja. Cuando la cocinas ligeramente, al vapor o al horno, esas paredes se ablandan y el betacaroteno queda disponible para que tu cuerpo lo absorba de verdad. Pero hay un segundo detalle igual de importante. El betacaroteno es liposoluble, lo que significa que necesita grasa para absorberse correctamente. Una zanahoria cocida sin ninguna grasa sigue siendo mejor que una cruda, pero una zanahoria cocida con un chorrito de aceite de oliva es donde el cuerpo realmente puede aprovechar todo lo que ese vegetal tiene para dar. Ese detalle tan pequeño, una cucharada de aceite, puede marcar una diferencia real en la cantidad de compuesto protector que llega efectivamente a tus células. Valentina levantó la vista de su libreta y me dijo que siempre había puesto las zanahorias crudas en sus ensaladas porque pensaba que crudo siempre era mejor. Y tiene sentido pensarlo así, porque para muchos vegetales es verdad, pero no para este. La zanahoria es uno de los pocos casos donde cocinarla, si se hace bien, aumenta su potencia en lugar de reducirla. 4 alimentos explicados, 4 mecanismos distintos, 4 errores de preparación que la mayoría comete sin saber que los está cometiendo. Y Valentina seguía escribiendo en su libreta, con esa concentración que tienen las personas que saben que lo que están escuchando importa de verdad. Entonces llegamos al quinto, y cuando empecé a explicarlo, Valentina dejó el bolígrafo sobre la mesa, no porque hubiera terminado de tomar nota, sino porque lo que escuchó a continuación era algo que en 20 años trabajando en un hospital nunca le habían explicado de esta forma. Tu cuerpo produce su propio antioxidante maestro, el más potente que existe a nivel celular, y a partir de cierta edad empieza a producir cada vez menos, sin que lo notes, sin que duela, de forma silenciosa y constante, año tras año. Ese antioxidante se llama glutatión, y lo que hace dentro de tus células no tiene comparación con ningún antioxidante que puedas tomar en forma de suplemento. No actúa desde afuera, actúa desde adentro de la célula misma, en el lugar exacto donde se origina el daño oxidativo, neutraliza los radicales más agresivos antes de que lleguen al ADN, regenera otros antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E después de que se han agotado en su propio trabajo, y se encarga de una parte crítica del proceso de desintoxicación del hígado. Cuando los niveles de glutatión son altos, el cuerpo tiene una capacidad de defensa celular que es difícil de describir con otra metáfora que no sea la de un sistema inmune funcionando en su mejor momento. Cuando los niveles caen, esa capacidad de defensa se erosiona de una forma que no se ve en ningún análisis de rutina, pero que se acumula silenciosamente durante años. Y la caída empieza.
A partir de cierta edad, el cuerpo reduce su producción de glutatión aproximadamente un 1% cada año. Parece poco, pero si sumas eso durante 20 años, el resultado es que una persona de 65 años puede tener hasta un 30% menos de glutatión que tenía a los 40. Ese déficit acumulado está directamente asociado con mayor vulnerabilidad al daño celular, menor capacidad de reparación del ADN y un ambiente interno que favorece el desarrollo de enfermedades crónicas. Valentina tenía 48 años cuando vino a mi consulta, lo que significa que ese proceso ya había empezado en su cuerpo, no de forma dramática, pero había empezado. Y el alimento que tiene la concentración más alta de glutatión disponible en cualquier fuente alimentaria que podamos consumir de forma habitual es uno que la mayoría de la gente come de vez en cuando sin asociarlo con nada de esto: el espárrago. Ese vegetal largo y fino que aparece en los mercados, que la gente prepara como guarnición sin prestarle demasiada atención y que contiene algo que ningún otro vegetal de uso cotidiano le iguala en este aspecto específico. Pero hay una condición, y es una condición que no tiene margen de error. El glutatión es extraordinariamente sensible al calor, no de la misma forma que el sulforafano del brócoli, no de la misma forma que la alicina del ajo, más sensible. Si hierves el espárrago, el glutatión se disuelve en el agua de cocción y lo tiras por el fregadero, literalmente. Si lo cocinas en exceso de cualquier otra forma, lo destruyes por completo. La única forma de preservarlo es cocción al vapor de 2 a 3 minutos o al horno a temperatura moderada el tiempo justo para que quede tierno pero no blando. Valentina me miró cuando terminé de explicar esto y me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó si todo lo que le había explicado ese día era información que existía en la literatura científica o si era algo que yo había construido a partir de mi experiencia clínica personal. Le dije que eran las dos cosas. Que cada mecanismo que le había descrito tenía respaldo en investigación publicada, y que lo que yo había añadido era la traducción de esa investigación a algo que una persona real pudiera aplicar en su cocina esta misma semana. Cerró su libreta, me miró y me dijo que quería intentarlo, que iba a seguir el protocolo completo durante el tiempo que fuera necesario para ver si los números cambiaban. Lo que pasó 12 meses después es la razón por la que estoy grabando este video, y te lo voy a contar ahora. Valentina volvió a mi consultorio 12 meses después y los resultados que traía en esa carpeta me dejaron sin palabras durante unos segundos. No porque fueran milagrosos, sino porque eran exactamente lo que la ciencia predecía que ocurriría. Y verlo reflejado en números reales de una persona real siempre golpea de una forma que ningún artículo de investigación puede replicar. Entró diferente, no sé explicarlo de otra forma. Entró con ese paso que tiene la gente cuando sabe que trae buenas noticias, pero quiere esperar a que tú las veas por ti mismo. Se sentó, dejó la carpeta sobre el escritorio igual que la primera vez, y esta vez no esperó a que yo la abriera. Me dijo que los había revisado con una colega antes de venir y que quería escuchar mi interpretación. Sus marcadores inflamatorios, que 12 meses antes estaban consistentemente elevados, habían vuelto al rango normal. No al límite del rango normal, al centro, como si el proceso que llevaba tiempo instalado en su cuerpo hubiera recibido una señal clara de que las condiciones habían cambiado y hubiera respondido en consecuencia. Su glucosa en ayunas, que estaba rozando el límite superior cuando la vi por primera vez, estaba ahora dentro de los valores saludables sin ninguna medicación adicional, sin ningún suplemento costoso, sin ningún cambio radical en su estilo de vida más allá del protocolo que habíamos construido juntos en esa primera consulta. Y luego estaba el seguimiento con su especialista de sistema digestivo, que había revisado las zonas que en el control anterior presentaban señales de atención. Su informe no encontró nuevos focos de preocupación. Las zonas que estaban bajo observación no habían progresado. Para alguien con el historial familiar de Valentina, ese dato no es menor. Es exactamente el tipo de resultado que uno espera cuando el ambiente celular interno cambia de forma sostenida durante el tiempo suficiente. Valentina me miró mientras yo revisaba los papeles y me dijo algo que no planeaba decirme, lo noté en su tono. Me dijo que había empezado el protocolo con escepticismo,
que la primera semana le pareció demasiado simple para ser real, que esperaba que en algún punto yo le dijera que necesitaba añadir algo más complejo, algo más costoso, algo que justificara el resultado que buscábamos. Pero eso nunca llegó, y los números que tenía frente a ella eran la respuesta a ese escepticismo inicial. Lo que más me impactó de esa segunda consulta no fue ninguno de esos resultados por separado, fue verlos juntos. Marcadores inflamatorios normalizados, glucosa estabilizada, seguimiento digestivo sin progresión. Todo eso sin un solo medicamento adicional, solo 5 vegetales, preparados de la forma correcta, consumidos de forma consistente durante 12 meses. Eso es lo que hizo la diferencia, no la perfección, la consistencia. Valentina se levantó para irse y en la puerta se detuvo, se dio vuelta y me dijo algo que desde entonces repito cuando explico este tema. Me dijo que lo más difícil no había sido incorporar los vegetales, lo más difícil había sido creer que algo tan accesible podía tener un impacto tan real, que durante años había asociado la prevención seria con algo costoso, con algo complicado, con algo que requería una prescripción o una clínica especializada, y que nadie le había dicho antes que parte de la respuesta estaba en el mercado de su barrio, a un precio que cualquiera puede pagar, esperando ser usado correctamente. Esa frase me quedó dando vueltas durante días, porque resume con precisión el problema real que existe entre la investigación científica y la vida cotidiana de las personas. Y es exactamente el punto desde el que quiero cerrar este video. La ciencia no es un secreto. Los compuestos de los que hablamos hoy, el sulforafano del brócoli, la alicina del ajo, la clorofila de las hojas verdes, el falcarinol de la zanahoria, el glutatión del espárrago, están documentados en investigación publicada, revisada, replicada. No son teorías alternativas. Son mecanismos bioquímicos identificados con precisión. El problema nunca fue la falta de información. El problema fue la distancia entre esa información y la persona que está frente al refrigerador decidiendo qué poner en su plato esta noche. Esa distancia es lo que este video intenta cerrar, no con promesas exageradas, no con soluciones milagrosas, con el mismo protocolo que le di a Valentina ese martes por la tarde, cuando llegó con su carpeta llena de resultados y con una pregunta que merecía una respuesta honesta y concreta. 5 vegetales, brócoli al vapor o crudo, nunca hervido, ajo triturado con 10 minutos de reposo antes de cocinarlo, hojas verdes frescas consumidas en la misma comida que la carne cocinada, nunca recalentadas, zanahoria ligeramente cocida con aceite de oliva, espárrago al vapor 2 o 3 minutos, nunca hervido, nunca recocido. Eso es todo, sin costos adicionales, sin cambios drásticos, solo ajustes de preparación que tu cuerpo notará con el tiempo, aunque tú no lo veas de un día para otro. La prevención no es un evento, es un proceso silencioso que ocurre en tu cocina cada vez que decides cómo preparar lo que ya tienes. Y como todo proceso silencioso, sus resultados no se ven en días, se ven en meses, se ven en análisis que traes a una consulta un año después y que te hacen detenerte en la puerta para decirle algo a tu médico que no planeabas decirle. Ahora te pregunto algo directamente, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. De estos 5 alimentos, ¿cuántos estabas preparando de la forma incorrecta sin saberlo? Escríbelo en los comentarios, no para mí, para que la persona que lee tu respuesta sepa que no está sola en esto, y que el cambio es más simple de lo que parece. Si este video te aportó algo real, deja tu like y suscríbete al canal. Cada semana traigo información como esta, basada en investigación seria, traducida a algo que puedas aplicar en tu vida sin necesitar una consulta médica para entenderlo. Tu salud merece información de calidad y yo voy a seguir aquí para dártela.